Bueno, mantienen secuestradas a decenas de personas, les hemos visto torturar, acribillar, masacrar a familias enteras, cometer cualquier cantidad de delitos. Este grupo terrorista, el grupo Hamas, que ahora se enfrenta a una muy dura respuesta del gobierno de Israel que defiende su territorio y a sus ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ricardo Rafael, Ricardo, ¿cómo te va? Con el gusto de saludarte. Muy buenas noches, Ezra. Pues han sido 4 días de una escalada de violencia, 4 días de lo que parece únicamente, digamos, el preludio de lo que veremos en las próximas semanas. Difícil que haya un punto de retorno. Sí, sin duda alguna. Esto es un quiebre, un Medio Oriente diferente. Seguramente será después de esto. Este es el 11 de septiembre israelí, sin duda alguna. El momento en donde terminan, por un lado, la decisión de Hamas de echar todo, jugarse ahora sí, no la vida, sino la muerte, que es la forma en la que los fundamentalistas establecen esto. En algo que hay que verlo primero del lado de Hamas. ¿Por qué en este momento y por qué lo hacen? Bueno, lo venían preparando, por supuesto, con apoyo externo. Irán tenía, Qatar es otro de los que está ahí presente, aunque Qatar ya está girando en la órbita norteamericana. Una enorme falla en el sistema de inteligencia. Sí, pero primero lo que te quiero decir es por qué este momento. Hoy hay un artículo muy interesante de Thomas Friedman en el New York Times. Me dice, hace 5 días, el 3 de octubre, aparece esta foto de ministros, de funcionarios israelíes en Riad, cargando el libro de la Torah, el libro de los judíos, en esta idea de que, pues finalmente, y es a lo que jugaba Netanyahu también, habría una especie de, finalmente, legitimación del Estado judío en el mundo árabe. Porque hay un impulso norteamericano junto con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, ¿sí? y de crear un frente, digamos, sunita, que recordar que son mayoritariamente sunitas, aunque Hamas también lo es, pero bueno, un frente sunita pro-occidental frente al otro bloque, que es el bloque China-Rusia y por supuesto Irán, que es quien financia a Hezbollah y incluso al propio No hay Hamas. duda de eso. Entonces, cuando se da este tipo de acercamiento, más la preparación que tienen, desatan este tipo de acción monstruosa como parte de esta... Recuerda, Hamas tiene como objetivo destruir el Estado judío y en ese sentido este fundamentalismo no respeta la vida. Para él el enemigo es un discurso similar al del nazismo, nada más que con características occidentales. ¿Es un grupo terrorista que no es Palestina y que no representa a los palestinos? Es Palestina, es una parte de Palestina. Es que si tú me dices que el cártel Jalisco Nueva Generación... ¿Es México? O el cártel... ¿Representa el gobierno de México? No, pero a eso me refiero. Es parte de la realidad y sí es un gobierno. Es el gobierno de Hamas. Incluso se le conoce a la zona como el Hamastán. Y déjame decirte nada más la otra, dejo ya de hablar. Del otro lado, el gobierno de Netanyahu, con soberbia, con incapacidad, termina por cometer 3 errores fundamentales. No son errores, en hebreo se dice mehdal, quiere decir negligencia. Negligencia en, por supuesto, la inteligencia. Negligencia en la respuesta, que se tardaron horas en llegar el ejército hacia abajo. Y negligencia todavía incluso hasta estos momentos, en la incapacidad de conectarse con aquellos que son víctimas y que requieren una atención. Te habla de esta ruptura que se dio desde el momento en que Netanyahu decidió tratar de romper el esquema jurídico israelí y convertir al país, digamos, en una especie de una potencia en donde él fuera la parte fundamental. Tan es así, que el gobierno de unidad nacional no se ha podido crear, básicamente, Manuel, porque no se puede crear, porque Netanyahu no puede aceptar que haya alguien que pueda decir algo. Perdón. ¿Se acuerdan que todavía en el verano que decías tú y que estábamos recordando, estaba Israel y decían, estamos al borde de una guerra civil con la reforma que hicieron al Poder Judicial y salían y decían, estamos y nos vamos a ir a la guerra civil, pase lo que pase, pero no vamos a permitir que hagan estos cambios en el sistema político? Creo que hay un punto importante que ya lo decía Ezra muy bien, es el Mossad. Todo mundo sabemos que es el sistema más importante, ¿no? de seguridad. ¿Cómo lo pasan, lo barren? Pareciera que no existiera y que Israel no es Israel la potencia en esos temas, por un lado. Por otro lado, cuando el presidente está tan bajo en bonos,
a lo mejor El primer ministro. Sí, el primer ministro está tan bajo en bonos, pues a lo mejor porque dicen que ya le habían avisado, que los egipcios le dijeron, ahí hay algo que se está tramando y que él no le puso la debida atención, porque cuando entras en una guerra, pues lo primero que haces es cuestionar al pueblo. Cualquier pueblo que entra en guerra se cuestiona, pero creo que es un juego de una doble vara muy alta, porque en el corto plazo te puede lograr la cohesión del pueblo, pero pasando los días, pasando los meses, le vas a decir, oye, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo operaste así? ¿Cómo permitiste que nos sucediera lo que nos sucedió? Y ahora, ¿qué va a pasar con Israel? Hay 3 opciones. Van a bombardear todo, porque lo que sí han dicho es que Israel está siendo muy, vamos a decirlo, educado, en donde les dice, tienen tantas horas para evacuar, porque yo en tantas horas voy a empezar a bombardear. ¿Por qué? Porque sé que abajo de estos edificios están los terroristas. Eso va a seguir con esa dinámica, va a entrar por 4 o 5 días, como lo ha hecho anteriormente, limpia y se regresa, o nos vamos a ir a una guerra larguísima. Y todo parecería indicar hoy que va a ser una guerra larguísima. Con el objetivo de aniquilar a Hamás. Sí, ¿Cómo lo ves, Ricardo? Cuando uno está arrojado a estos análisis, a veces parece una frivolidad hacer un análisis de contexto geopolítico, ¿no? Diera como la urgencia del cuerpo por meternos a territorio, que es lo que está pasando con las vidas humanas, los rehenes, en fin, y creo que esta mesa merece ese análisis, pero quiero unirme un poco al planteamiento que hace Ezra de una revisión geopolítica, porque si no, no se entiende qué está ocurriendo. Y lo primero que sí me atrevería a decir es, esto que estamos viendo trasciende el conflicto entre Palestina e Israel. Si asumimos que esto es una guerra entre 2 países, no se está entendiendo nada. En efecto, está afectando una zona. Déjame añadir un elemento al que planteaba Ezra, los acuerdos de Abraham. Es decir, la normalización de Israel en el territorio general de Medio Oriente. Los acuerdos que se dan con Marruecos, los acuerdos que se dan con Emiratos Árabes, y que en efecto iban en vía muy rápida de un acuerdo de normalización con Arabia Saudita. Es decir, las 2 potencias económicas más importantes de la región tenían un acuerdo por firmarse. Y es en esta lógica donde irrumpe Hamás con la voluntad de destruir la posibilidad de esa normalización. Ahora, en efecto, ha habido un llamado de atención muy fuerte a que el gobierno de Netanyahu no fue capaz de prever lo que estaba ocurriendo. Pero es que no era previsible. Hamás estaba desmontado, por lo menos esa era la visión que tenía el gobierno de Israel, y no se dieron cuenta que el apoyo iraní, porque ese es el tema de fondo, para armarlos, para entregar los misiles justamente con los que entraron, los parapentes, en fin, todo el armamento, y yo quiero insistir, ¿no? Y se lo planteo a Ezra como desafío, no solamente de Hamás, o sea, esto ocurre el sábado, y el domingo Hezbollah empieza a lanzar cohetes del otro lado, en el norte de la frontera israelí, lo cual habrá que discutir si está coordinado o no, pero claro que el fantasma de la ópera detrás de esta operación es Irán. Este es un conflicto israelí-iraní. Y en efecto, incluye parte de Palestina, porque Hezbollah, Hamás es un brazo armado, digamos, dentro de Palestina, pero incluye también a Hezbollah, y esto involucra al Líbano, es inevitable. Entonces, estamos viendo en realidad la punta del iceberg de un conflicto en una región que es muy superior lo que puede ocurrir que solamente estos 4 días de observación. Y la intervención norteamericana para darle la vuelta. ¿No? Los rusos quieren tener, pero no, Estados Unidos manda el portaaviones Gerald Ford, que es un país allá adentro, es un monstruo, y lo dice Biden el día de hoy, en una declaración muy pro-judía, incluso haciendo similitudes con el holocausto judío, por el tema de que incluso, te puedo decir, de las cosas dramáticas que ahí sucedieron, meter gente a un cuarto y echarle gas, un intento de reproducir las cámaras de gas, cosas realmente espantosas. Pero bueno, eso es lo que de alguna manera, al mandar Biden este portaavión, le está mandando el mensaje a Irán y diciendo, lo dice hoy, dice, le aviso así que a alguien, o sea, no dice a quien tenga que entender el mensaje, a quien corresponda. Ahora sí que a quien corresponda, que cualquiera que intervenga aquí, la respuesta es no lo haga.
no lo haga porque habría la posibilidad real de una intervención norteamericana. Y algo más que antes que se me olvide, que creo que es importante, es, se dice, bueno, es que en varios meses, incluso uno aquí, decían, esto puede fortalecer a Netanyahu, porque decían, es lo que dice Luis, tiene toda la razón, pues esto puede fortalecer a Netanyahu porque es un extremista frente a otro extremista. Cuando uno tiene la oportunidad de entrar en conocer de viva voz a través de la radio israelí o la televisión israelí lo que está sucediendo ahí, hay una furia, hay un coraje, hay un reclamo contra el gobierno por inepto, por incapaz, por corrupto, por simple y sencillamente no haber tenido la capacidad de respuesta, por no poder responder. Gente que estaba adentro y llamaba por teléfono a las líneas de emergencia y nadie contestaba. Toda una infraestructura que un gobierno populista de derecha termina por desmontar cuando en un momento determinado esta fortaleza del Estado, que el ejército ahora lo está manejando, y donde la sociedad israelí fue la que terminó salvando a la gente que pudo salvar, porque se fueron solos, gente agarró sus armas y se fue a sacar y a liberar a sus hijos, a sus nietos, te habla de esa ruptura que creó Netanyahu. No creo, o sea, ahora tratan de formar un gobierno de unidad nacional, no sé si lo van a hacer, pero me queda claro que después de esta crisis van a convocar elecciones y aquí hay un solo responsable, y se llama Benjamin Netanyahu, como responsable de haber hecho pedazos la estructura de seguridad del Estado de Israel. Estaba leyendo una entrevista que le dio un exiliado de Hamas a AP, a la agencia AP, y lo que decía es que ellos se han preparado durante mucho tiempo para hacer un conflicto de muchísimo tiempo, que están preparadísimos, que nadie sabía, que si eran, o sea, de la gente de Hamas y demás, que solamente eran como más o menos 6 líderes quienes planearon todo. Pero hablando como de los contextos geopolíticos que han traído a la mesa, también no podemos negar dos cosas. En Estados Unidos están en época electoral. Trump está también metiendo las manos, o por lo menos los discursos, y tanto dinero y tanta precisión y tanto armamento, no podemos también dejar de largo a Rusia. Rusia, si bien se está peleando con Ucrania y a Rusia todo el mundo le volteó la cara, Rusia también deberíamos estar viendo qué está sucediendo, porque lo que estás viendo en este contexto geopolítico no es una cuestión menor, sobre todo en los temas de cómo está el precio del petróleo. Ahorita se ha movido poquito, que es un 4 o 6%, pero de seguir un conflicto muy largo, el precio del petróleo se te va a ir y nuevamente vamos a tener terror por una recesión y vamos a tener unas inflaciones que no queríamos tener. Sí, lo voy a plantear en estos términos. Esta es la guerra que está ocurriendo, pero una guerra que viene. ¿No? Esto digo, todos los análisis indican, en efecto, que no será una guerra breve. No es la guerra de Yom Kippur de los 6 días. Es decir, son plazos más largos porque hay más actores. Y en esa lógica, el tema ruso se nos vuelve muy complicado, porque la alianza entre Irán y Rusia es muy estrecha. O sea, en esta misma lógica, las fotografías, un par de semanas antes hay donación de misiles iraníes a Rusia. Entonces, sí estamos ante un contexto global, es decir, quien asuma que esto está ocurriendo en la Franja de Gaza no niega la realidad, ¿no? Pero no solo está ocurriendo en la Franja de Gaza. Y en ese sentido me parece muy importante discutir la posición de México frente a este conflicto. ¿Cómo la calificarías? A ver, yo te diría el domingo impecable. O sea, yo escucho a Alicia Bárcena, nuestra canciller, en una condena directa a un grupo terrorista, sin ambajes, sin ninguna ambigüedad, ¿no? Entiende perfectamente quién es, además. Se entiende que no es Palestina. O sea, a ver, no hay un ataque con Cisjordania, ¿eh? Sí, se entiende claramente que es un grupo dentro de Palestina, es una discusión que es terrorista y que hay que enfrentarlo. El tema es que al día siguiente tengo la impresión que en Palacio Nacional se les ocurre suponer que Hamás y Palestina son la misma cosa. Y en ese momento empieza una discusión como si fuera una guerra entre dos países, y entonces entra en modo neutro. Sí, no tomar partido. Y cometiendo un error gravísimo. Entonces yo sí tengo la impresión de que habría que presentarle al presidente López Obrador los argumentos que Alicia Bárcena, su canciller,
dio el pasado domingo. Nada más para tener, antes de terminar, ya se nos va a acabar el tiempo. Yo quiero mencionar los nombres de los 2 mexicanos que están secuestrados allá en Gaza, Orión Hernández e Ilana Gritsevsky, que fueron pues sustraídos por parte de Hamas del kibutz Niroz, y que hay que estar mencionando los nombres porque esto es importante para la hora de una posible negociación y el posible rescate Son amigos tuyos, Serra. de estas personas. Pues sí, qué duro. Gracias, Serra. Gracias, muchas gracias. Lourdes, gracias. Ricardo, muchas gracias. La mejor fortuna para quienes están en este momento en este sector. La mejor de las suertes. Hasta mañana, pues.